En este preciso instante, en algún punto del Océano Pacífico, un portaaviones de 13.000 millones de dólares navega rodeado de una burbuja invisible. Esa burbuja tiene varios kilómetros de radio, reacciona en milisegundos y puede destruir un misil que viaja a más de 5.000 kilómetros por hora sin que un solo tripulante tenga que apretar un botón. Lo que ves en cubierta, los cazas, las torres, los cañones, es apenas la punta del iceberg. Lo verdaderamente letal está escondido, y hay un sistema a bordo que dispara a $1 por tiro, porque cuando la gente piensa en un portaaviones, imagina aviones despegando, marineros corriendo por la cubierta de vuelo y banderas ondeando al viento. Pero nadie se hace la pregunta que realmente importa. Si este barco vale 13.000 millones de dólares y lleva a bordo más de 4.000 personas, ¿qué pasa cuando alguien decide hundirlo? ¿Qué pasa cuando un enjambre de 20 drones baratos, de esos que se fabrican con piezas de ferretería, se lanza contra un buque que cuesta el Producto Interior Bruto de un país pequeño? La respuesta es uno de los secretos mejor guardados de la Marina estadounidense. Si quieres descubrir lo que hay detrás del metal, dale a suscribirse. Aquí contamos lo que nadie más se atreve a explicar. Vamos a empezar por lo visible, lo que cualquiera puede ver si se acerca lo suficiente a un portaaviones clase Nimitz o clase Ford. En la cubierta, repartidos estratégicamente, hay entre 3 y 4 cúpulas blancas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Muchos marineros las llaman simplemente R2D2, por el robot de Star Wars. Pero ese parecido inocente esconde una de las máquinas más brutales jamás instaladas en un buque de guerra. Se llama CIWS, el sistema de armas de corto alcance Phalan, y cada una de esas cúpulas contiene un cañón rotativo Gatling de 20 milímetros capaz de escupir 4.500 proyectiles por minuto. Esos son 75 balas cada segundo. Por segundo. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. El CIWS no necesita a nadie detrás. Es completamente autónomo. Tiene su propio radar, su propio ordenador de tiro y su propia lógica de decisión. Cuando detecta que algo se está acercando a velocidad de misil, calcula la trayectoria, predice el punto de impacto y abre fuego sin pedir permiso a ningún oficial. En el tiempo que tú tardarías en reaccionar ante un peligro, el CIWS ya ha disparado 1.000 proyectiles de tungsteno y ha vaciado el misil enemigo en pleno vuelo. La munición no es una bala normal. Son penetradores de tungsteno endurecido, diseñados para atravesar el fuselaje de un misil antibuque y detonar su cabeza de guerra a una distancia segura del barco. Imagínalo así. Un misil antibuque moderno vuela a unos 2.500 kilómetros por hora, rozando la superficie del mar para evitar los radares. Cuando un operador humano lo detecta, ese misil está a poco más de 10 segundos de impactar. 10 segundos. En ese tiempo no hay pensamiento posible, no hay orden que transmitir, no hay reacción que sirva. Por eso el CIWS existe. Es la última línea de defensa, el seguro que se activa cuando todo lo demás ha fallado. Y cada montaje lleva 1.550 cartuchos listos, lo que da aproximadamente 20 segundos de fuego continuo antes de quedarse seco. Pero si el CIWS es el último recurso, la capa intermedia tiene un nombre propio. Se llama RAM, del inglés Rolling Airframe Missile. En cada portaaviones de la clase Nimitz hay 2 lanzadores Mark 49, cada uno con 21 misiles RIM 116 dentro. 21 tubos cilíndricos esperando pacientemente a que alguien cometa el error de acercarse demasiado. Y lo fascinante no es su velocidad ni su alcance, que ronda las 5 millas náuticas. Lo fascinante es cómo piensan. El RAM tiene un sistema de guiado dual.
Durante la primera parte del vuelo se dirige hacia las emisiones de radiofrecuencia del misil enemigo, es decir, persigue las ondas de radar que el propio misil atacante usa para encontrar al portaaviones. En el último tramo, cuando ya está cerca, cambia al modo infrarrojo y se fija en la firma de calor del blanco. Este cambio de cerebro a mitad de vuelo lo hace casi imposible de engañar. Puedes interferir las señales de radio, pero no puedes apagar el calor de un motor. Puedes soltar bengalas, pero el RAM ya sabe qué está buscando. Es como un depredador que cambia de sentido a mitad de la caza. Y todavía hay una capa más larga, más inteligente. Se llama ESSM, del inglés Evolved Sea Sparrow Missile. Cada misil mide unos 3,5 metros, acelera a más del doble de la velocidad del sonido y puede alcanzar blancos a unos 50 kilómetros de distancia. 50 kilómetros significa que un avión enemigo que intente lanzar un ataque ni siquiera ha entrado en el horizonte visual cuando ya tiene un misil ESSM persiguiéndolo. La última versión, el Block 2, incorpora un buscador de radar activo propio, lo que significa que el misil puede encontrar al blanco por sí mismo sin necesidad de que el barco lo ilumine continuamente. Esto cambia por completo las reglas del juego defensivo, pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque todo lo que acabamos de describir, el CIWS, el RAM, el ESSM, es lo visible. Y resulta que los sistemas más impresionantes a bordo de un portaaviones moderno no se ven. Son invisibles. No disparan balas, no lanzan misiles y no tienen forma reconocible. Pero pueden derribar un misil sin tocarlo. Estamos hablando de la guerra electrónica. Cada portaaviones estadounidense lleva instalado un sistema llamado ANSLCO-32, que en la jerga naval se conoce simplemente como el Slick 32. Es una especie de cerebro gigante que escucha el espectro electromagnético las 24 horas del día. Cuando un radar enemigo intenta fijar al portaaviones, el Slick lo detecta instantáneamente. Clasifica la amenaza comparándola con una biblioteca interna de firmas conocidas y lanza la contramedida adecuada. Puede interferir directamente el radar atacante, separándolo de ruido hasta dejarlo ciego, o puede desplegar chaff, nubes de tiras metálicas que crean falsos ecos de radar en direcciones distintas al barco. El misil enemigo ve de repente 20 portaaviones donde antes había uno. No sabe a cuál apuntar. Las versiones más modernas del Slick incorporan aprendizaje automático. Se actualizan solas. Cuando un barco aliado en cualquier parte del mundo detecta un nuevo tipo de radar hostil, la información se propaga a través de la red del Pentágono y en cuestión de horas, todos los portaaviones de la flota saben cómo contrarrestarlo. La capacidad de defensa electrónica de un portaaviones estadounidense no es estática, crece cada día. Cada amenaza nueva alimenta el sistema. Si este nivel de detalle te apasiona tanto como a nosotros, suscríbete. Así no te pierdes lo que viene después. Y luego está el problema de los torpedos. Porque sí, los portaaviones también deben defenderse de lo que viene por debajo. Aquí entra en juego el sistema Ni-Xi, designado oficialmente como ANSLCO-25. Es un señuelo acústico remolcado a gran distancia detrás del barco mediante un cable larguísimo. Cuando un torpedo enemigo es detectado, el Ni-Xi empieza a emitir sonidos que imitan exactamente la firma acústica del portaaviones. El torpedo, cuyo cerebro busca precisamente ese tipo de sonido, se lanza contra el señuelo mientras el buque real maniobra para alejarse. Es engañar a una máquina con otra máquina, un duelo silencioso que ocurre a varios cientos de metros de profundidad sin que ningún tripulante vea absolutamente nada. Y los portaaviones más modernos llevan también un sistema llamado SSTDS, el Sistema de Defensa Antitorpedo de Buques de Superficie,
que añade una capa activa, un pequeño contratorpedo capaz de buscar y destruir físicamente al torpedo enemigo antes de que llegue al casco. Ahora hablemos de la revolución electromagnética, porque aquí es donde los portaaviones más nuevos, los de la clase Ford, entran en otro nivel. El USS Gerald Ford, el primer buque de su clase, reemplazó las catapultas de vapor por algo completamente diferente. Se llama EMALS, por sus siglas en inglés, y es un sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves. En lugar de una tubería llena de vapor a alta presión, hay una pista de bobinas electromagnéticas que generan un campo magnético brutal. Ese campo acelera un carro a lo largo de la pista, y en el carro va enganchado el avión. En menos de 90 metros, el caza pasa de 0 a unos 270 kilómetros por hora, y lo hace con una suavidad que las antiguas catapultas jamás podrían igualar, porque el EMALS ajusta el empuje según el peso exacto de cada aeronave. Si crees que esto no tiene que ver con las armas, espera. Porque para que EMALS funcione, el Ford genera aproximadamente el triple de energía eléctrica que un portaaviones clase Nimitz, 13.800 voltios de distribución frente a los 4.160 anteriores. Y esa electricidad no está ahí por capricho. Está ahí porque los ingenieros ya sabían, cuando diseñaron este buque, que en los próximos años llegarían armas que no existen hoy. Armas que no usan pólvora. Armas que disparan luz. Los láseres de combate han dejado de ser ciencia ficción. El destructor USS Preble, un buque clase Arleigh Burke que escolta habitualmente a los portaaviones, lleva instalado desde 2022 un sistema llamado Helios, un láser de alta energía de 60 kilovatios desarrollado por Lockheed Martin. Y en pruebas operativas recientes, este láser ha derribado drones reales, apuntando a componentes críticos como motores o depósitos de combustible, y provocando fallos catastróficos en cuestión de segundos. Aquí está el dato que nadie espera. Cada disparo cuesta alrededor de $1 en electricidad consumida. $1. Comparado con los más de 2 millones que cuesta un misil interceptor SM-2, la diferencia es absurda. Y hay un contexto que hace esto todavía más relevante. Durante las operaciones contra las fuerzas hutíes en el Mar Rojo, la Marina estadounidense confirmó haber lanzado más de 220 misiles interceptores, incluyendo 120 unidades del tipo ESSM-2, para derribar drones y misiles baratos. Cada ESSM-2 cuesta unos $2 millones. Estás usando un misil de 2 millones para derribar un dron que cuesta $2.000. La ecuación económica es insostenible. Por eso los láseres importan tanto. No porque sean más letales, sino porque son sostenibles. Mientras el barco tenga electricidad, el láser tiene munición infinita. Lockheed Martin ya ha declarado públicamente que el diseño modular de Helios permite escalarlo hasta 120 kilovatios sin rediseñar la arquitectura. Y hay planes para sistemas de 150 kilovatios e incluso de 300 kilovatios a medio plazo. El objetivo final del Pentágono es llegar al megavatio, potencia suficiente teóricamente para destruir misiles hipersónicos en vuelo. Por eso los Ford nacieron con capacidad eléctrica excedente. Están esperando a esas armas que aún no existen del todo. Pero hay algo que ya existe y está operando ahora mismo en los destructores que escoltan al Ford. Son los cazadores de drones. Durante 2025, el grupo de ataque del Ford partió con 2 sistemas totalmente nuevos, específicamente diseñados para cambiar la economía de la defensa antidrón. El primero se llama Coyote, fabricado por Raytheon. Es un interceptor del tamaño de un dron pequeño, lanzado desde tubos, que despliega alas en vuelo y usa guiado autónomo para perseguir y destruir otros drones.
Cada coyote cuesta aproximadamente $125.000. Sigue siendo caro, pero es una fracción del coste de un misil estándar y está pensado para ser gastable, desechable. El segundo sistema es donde la cosa se pone interesante. Se llama Roadrunner M, desarrollado por la compañía Anduril, y es un interceptor autónomo de doble motor a reacción con despegue y aterrizaje vertical. Lo verdaderamente revolucionario es que, si no encuentra un blanco, vuelve. Regresa al buque, aterriza verticalmente, se repone de combustible y está listo para otro despegue. Es un misil que puede volver a casa. El coste por unidad está estimado en unos $500.000 basándose en los contratos públicos de Anduril, pero cada Roadrunner que aterriza sin disparar es un arma reutilizable. Cambia por completo el cálculo del combate. Esto es importante por una razón estratégica enorme. Durante décadas, la amenaza contra los portaaviones fue sofisticada, cara, estatal. Misiles antibuque avanzados desarrollados por grandes potencias. Pero el nuevo escenario es distinto. Son enjambres de drones baratos, lanzados desde camionetas pick-up, desde lanchas rápidas, desde depósitos improvisados en la costa. Y contra esa amenaza, la Marina estaba perdiendo por agotamiento económico. Cada día de combate contra los hutíes costaba decenas de millones de dólares, no por el daño causado, sino por la munición usada para evitarlo. Los nuevos sistemas devuelven el equilibrio. Y ahora viene el arma que casi nadie vio venir. En 2024, durante el ejercicio RIMPAC, aparecieron fotos oficiales de cazas F-18 Super Hornet cargando un misil enorme de casi 7 metros de largo. Era el AIM-174B, oficialmente apodado Gunslinger en 2025. Este misil no existía públicamente hasta ese momento. Y no es cualquier cosa. Es una adaptación aire-aire del Standard Missile 6, el mismo misil que los destructores usan para interceptar amenazas balísticas. Lo han metido debajo del ala de un caza embarcado. El alcance oficialmente confirmado es de unas 240 kilómetros, aunque fuentes especializadas sugieren que la cifra real podría superar los 370 kilómetros, equipándolo a la versión naval del SEM-E6. Esto significa que un Super Hornet despegando de un portaaviones puede ahora abatir bombarderos, aviones de reconocimiento e incluso otros misiles enemigos antes de que se acerquen al grupo de ataque. Es la reaparición de capacidades de alcance extremo que la Marina no tenía desde la retirada del misil Phoenix y del mítico caza F-14 Tomcat en 2004. Durante 20 años, hubo un hueco en la defensa aérea de los portaaviones. Ese hueco se acaba de cerrar. Y aquí está la implicación que nadie discute en público. Cualquier adversario que planee atacar un grupo de ataque de portaaviones tiene que asumir que sus bombarderos pueden ser destruidos antes de lanzar un solo misil. Que sus aviones de reconocimiento, esos que necesita para fijar la posición exacta del buque, pueden ser derribados a cientos de kilómetros de distancia, que incluso algunos de sus propios misiles pueden ser interceptados por otros misiles disparados desde cazas en vuelo. Esto cambia los cálculos de cualquier general que mire el tablero estratégico del Indo-Pacífico. Pero incluso con todo esto, hay algo fundamental que entender. Un portaaviones jamás opera solo. Nunca. Cada buque de esta categoría despliega como parte de un grupo de ataque, un Carrier Strike Group en inglés, que incluye típicamente 2 o 3 destructores, clase Arleigh-Burke, a veces un crucero clase Ticonderoga, buques de suministro y, crucialmente, al menos un submarino de ataque de la clase Virginia operando por debajo en rol silencioso. Los destructores son los que llevan los misiles ESSM-2 y ESSM-6 de largo alcance, los que derriban amenazas antes de que se acerquen al portaaviones.
son los guardias de la muralla exterior. El portaaviones es el rey en el centro. Y todavía no hemos hablado del submarino, porque cada grupo de ataque cuenta con un submarino de ataque nuclear moviéndose por delante de la formación, silencioso, invisible, buscando submarinos enemigos que pudieran intentar un ataque sorpresa. Ese submarino no aparece en las fotos oficiales, no sale en los vídeos promocionales. Está ahí, a varios cientos de metros de profundidad, haciendo un trabajo que nadie ve pero del que depende todo. Es la capa que casi nadie menciona, y probablemente sea la más letal de todas. Y el futuro está llegando más rápido de lo que la gente cree. Los cañones de riel, o railguns en inglés, siguen en desarrollo tras años de pruebas. Usan energía electromagnética para lanzar proyectiles a velocidades superiores a Mach 7, destruyendo blancos por pura energía cinética sin necesidad de explosivo. Los láseres de electrones libres prometen potencias de megavatios con eficiencias mayores que los sólidos actuales. Y la inteligencia artificial se está integrando en cada nivel del proceso defensivo, procesando datos de radar más rápido que cualquier humano, clasificando amenazas en entornos saturados y tomando decisiones de interceptación en milisegundos. Los portaaviones de la clase Ford fueron diseñados desde el primer plano para acoger estos sistemas, pero cuando apagas todas las especulaciones futuristas y vuelves al presente, la realidad sigue siendo asombrosa. Ahora mismo, mientras lees esto, un portaaviones estadounidense está en el mar con capacidad para interceptar misiles hipersónicos en pruebas, derribar drones con láseres a $1 por tiro, encontrar torpedos con señuelos acústicos, confundir radares enemigos con aprendizaje automático y derribar aviones enemigos a más de 200 kilómetros con misiles del tamaño de un coche. Todo esto funciona simultáneamente, todos los días, durante los meses o años que dura un despliegue, gestionado por una tripulación de poco más de 4.000 personas que duermen en literas apiladas de 3 en 3 y comen en cafeterías cronometradas al minuto. Y quizá esa sea la reflexión que queda al final. Porque toda esta tecnología, todos estos sistemas, toda esta capa sobre capa de defensa, existe por una razón muy humana: proteger a los 4.000 hombres y mujeres que están a bordo. El portaaviones no es un barco, es una pequeña ciudad flotante, y todo este arsenal oculto existe para que esa ciudad pueda volver a puerto. Ese es el verdadero propósito de cada láser, de cada misil, de cada radar. No es proyectar poder, es traer a la gente de vuelta. Y entender eso cambia por completo la forma en que miras la próxima foto de un portaaviones navegando en aguas abiertas. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que entienden el poder naval de verdad. Suscríbete y quédate.